emparejados. Hoy estamos aquí con Clau y Ale de GALS Australia. Esta es una invitación que quisimos hacer para contarles de este movimiento que nació aquí en Australia. Y bueno, dejemos que ellas hablen y que nos cuenten qué es GALS en Australia. Ok, muchas gracias. Bueno, primero que nada, gracias por invitarnos. Y bueno, GALS en Australia nació el año pasado en octubre y nació con la idea de ayudar a mujeres las latinas o hispanas que viven en Australia. Y todo nace porque el año pasado yo terminé mi maestría acá en Australia y después de terminar la maestría conseguí un empleo profesional que me siento muy, muy afortunada de haberlo encontrado, pero aún estando en ese empleo profesional yo no me sentía muy cómoda, siento que soy de una personalidad más introvertida y mucho más en inglés. Entonces tomé un programa de asesoría y mentoría y en este programa conocí a una persona, este programa es gratuito, se llama The Trenches y ahí conocí a mi primer mentor, ella se llama Alice y a partir de conocerla y de que pudiéramos hablar de muchos temas, ella me inspiró de alguna forma a ver que había gente que genuinamente quería ayudar. Entonces yo dije, bueno, cualquier persona puede ayudar, la inspiración viene de cualquier parte. Entonces me sentí como muy, muy motivada de hacer algo. Eso fue un miércoles. Para el sábado, yo estaba más o menos como recién despertando y entonces dije, bueno, tengo ganas de hacer algo y empecé a abrir Canva y entonces empecé a diseñar algo que yo en ese momento no sabía que estaba haciendo y fue el logo de GALS en Australia. Entonces, después de hacer ese logo, le llamé a Clau y le dije, Clau, ¿por qué no hacemos un grupo de mujeres mexicanas en Melbourne? Y Clau me dijo, pero yo soy colombiana y ¿por qué solo mexicanas? Y yo, ay, no, sí, pero yo no sabía bien cómo ayudar, simplemente para mí era como, soy mexicana, ayudemos a las chicas mexicanas que están acá. Y la forma de ayudar era simplemente con lo que nosotras sabíamos, ¿no? Con los pocos años que llevábamos acá en Australia, en ese entonces yo tenía como un poquito más de un año. Y era esa idea, ¿no? De ayudar con lo que nosotros sabíamos. Y después de eso nace GALS en Australia. Ese mismo día, después de hablarlo, decidimos como el nombre. Finalmente se llamó GALS en Australia y no Mexicanas en Melbourne o algo así. Y nada, de ahí empezó y empezamos a tener una respuesta muy positiva, muy rápido. Y en la primera semana ya teníamos a 500 personas parte del grupo y bueno, así fue como nació realmente GALS en Australia en octubre del año pasado, 2019. ¿Cuántas son en el grupo, Clau? Hoy día somos, en el grupo de Facebook, somos aproximadamente 4.000 mujeres, pero tenemos otros canales, está nuestra página de Facebook, también tenemos un perfil en LinkedIn y tenemos nuestro perfil en Instagram, pero digamos que la comunidad, como la vamos contabilizando, es con el grupo de Facebook y somos ya casi 4.000. Qué impresionante. Bueno, yo quisiera antes de seguir que me contaras un poquito más que cada una me cuente un poquito más de ustedes. Clau, cuéntame de ti, cuéntame un poco de por qué estás acá. Em, bueno, yo llegué a Melbourne el año pasado, en febrero, y vine porque hace mucho tiempo quería estudiar y vivir fuera del país. Y estuve muchos años trabajando en la misma empresa, haciendo algo similar muchos años. Yo soy ingeniera ambiental, trabajé allá en el sector de oil and gas y siempre quise cuando fui estudiante en la universidad viajar, no tenía los medios y finalmente mientras trabajé ahorré y siempre duré como 3 años teniendo esta idea de salir del país y estudiar, pero no me atrevía porque nos da miedo, ¿no? Dejar la comunidad de la casa, de la ciudad, estabilidad económica, emocional, porque tenemos a la familia cerca, pero yo sabía que tenía que hacerlo, o sea, en mi corazón había algo que me decía que tenía que hacerlo y bueno, finalmente lo hice, lo hice, finalmente me vine y pues cuando la gente me pregunta por qué lo hice, digo, la respuesta más corta y más fácil, la que la gente generalmente espera es, bueno, no sé, quería mejorar mi inglés, pero pues también lo hice porque quería crecer emocionalmente, quería despegarme un poco de mi familia para demostrarme a mí misma que podía hacer muchas cosas por mí misma. Y ha sido un proceso, pues,
crecimiento emocional bastante, bastante bonito. Entonces, eso, soy colombiana, soy de Cartagena, soy ingeniera ambiental, estoy buscando oportunidades en mi carrera aquí en Melbourne, pero en medio de ese proceso me encontré con Ale, formamos GALS, y cuando Ale me dijo para hacer este grupo en Facebook, yo no lo dudé ni un momento porque creo fervientemente en el poder de los colectivos femeninos. O sea, GALS nace también como de esa intención de dar a entender al mundo que las mujeres podemos ayudarnos, de que no somos rivales, como nos muestran en las novelas, Sí. amigas y rivales, no, nada de eso, nosotros podemos colaborarnos y juntas, definitivamente GALS en Australia es la muestra de que juntas somos más fuertes. Yo creo que ese mensaje es importante y es lo que nosotros queremos también hacer, demostrar. Me gusta mucho y me siento muy identificada porque hace que unos 5 o 6 años atrás yo creé un grupo en Colombia, pues en Colombia porque estaba allá, que se llama Mujeres Emprender Colombia, y empecé como este movimiento también de que las mujeres unidas podemos muchas cosas, en vez de como de quitar eso de que hay, que la envidia, que todas esas cosas, como que yo decía, eso no nos deja avanzar. O sea, si nos diéramos cuenta de que juntas somos más fuertes, la cosa cambiaría completamente. Y ver esto como que me siento muy identificada y me gusta mucho. Bueno, Ale, cuéntanos tú. Gracias. Sí, creo que la mía es un poco distinta. Yo vine a Australia porque mi pareja, él es australiano, pero no por eso quiere decir que el proceso fuera más sencillo. Creo que son diferentes los retos que uno enfrenta también. Y nada, yo sabía que al momento de venirme yo quería hacer algo más y no simplemente venirme y ver qué pasaba, sino que yo decidí conscientemente venir a estudiar una maestría. Entonces, bueno, obviamente vine con una visa de estudiante, empecé a estudiar en una universidad acá en Melbourne. Después de un semestre yo me di cuenta que esa universidad no cumplía las expectativas que yo tenía, porque aparte yo había dejado de estudiar 8 años. Yo terminé la universidad y después de eso nunca estudié, más bien que trabajé. Y después de eso yo empecé otra vez a estudiar y fue un proceso duro de venir de un ritmo de trabajo muy acelerado a pasar a estudiante con las limitaciones de las visas de estudiante. Y finalmente me cambié de universidad. En ese cambio de universidad finalmente estudié lo mismo, que es emprendimiento e innovación, pero me di cuenta también de los retos que uno enfrenta, no solo como estudiante internacional, sino también como persona, ¿no? Te enfrentas a muchos miedos, obviamente extrañas a tu familia y hay como una lucha constante de emociones. Y nada, yo estudié finanzas, he hecho muchísimos cambios de carrera en mi vida. Trabajé en finanzas algún tiempo en México, después de eso decidí que en corporativos muy, muy grandes. Después decidí que más bien quería trabajar en startups de tecnología, porque aparte es algo que me gusta mucho. Trabajé en México en algunos startups de tecnología en el área de software y hardware, y después trabajé en Alemania y Polonia, y después ya llegué acá a Australia. Y acá en Australia, aparte de estudiar algo distinto, en esos startups estuve trabajando en business development. Acá yo sabía que me gustaba esta parte de business development, pero descubrí que en Australia es muy distinto a como era en México, por ejemplo, o en Europa. Y descubrí que como era acá, a mí no me gustaba. Entonces hice otro cambio de carrera que es más orientado hacia el marketing digital. Y nada, ahora trabajo para un startup también pequeño de tecnología que empiezan a crecer. Y pues nada, esa es la historia mía. Muchas gracias. Bueno, quería preguntarle a Clau, ¿cuál es el objetivo como tal de GALS en Australia? Nosotros queremos crear una comunidad, bueno, creo que ya tenemos una comunidad, pero el objetivo es apoyarnos, brindar herramientas, brindar información que sea significativa y que sea de ayuda para las mujeres latinas e hispanas viviendo en Australia. Queremos crear esa comunidad y ese soporte en donde una mujer latina puede ir, puede preguntar por temas relacionados con crecimiento profesional, pero también soporte emocional.
Eh, el objetivo de GALS en Australia es convertirse en esa gran comunidad segura en donde las mujeres latinas hispanas viviendo en Australia pueden encontrar soporte. No tenemos todas las respuestas, desafortunadamente, pero siempre estamos, Ale y yo, y en general todas las mujeres que hacen parte del grupo de Facebook, que es un sitio seguro en donde las chicas, las GALS pueden ir y escribir sobre cualquier tema. Siempre tratamos de colaborar brindando información que sea verídica y que sea de ayuda para las mujeres que hacen parte de la comunidad. Ok, muchas gracias. Ale, ¿cuál es la mayor motivación en un trabajo que se hace pues tan desinteresadamente? O sea, porque es dedicar tiempo, horas de trabajo, hay mucho trabajo detrás. ¿Cuál es la mayor motivación para hacerlo? Mucha gente quizás no lo sabe, pero sí hay mucho lo que se tiene que hacer atrás. Sí, no, es de verdad mucho trabajo que también nosotras cuando empezamos el grupo no sabíamos que íbamos a tener tanto trabajo. Entonces, yo creo que la motivación más grande que nosotras recibimos es cuando alguien nos manda un mensaje que nos dice, ¿sabes qué? Gracias por crear este grupo porque he encontrado una amiga en el grupo, o gracias por crear este grupo porque he encontrado una oferta laboral que finalmente me trajo a mi primer trabajo profesional, o personas que simplemente nos agradecen por el tiempo que le dedicamos. Y yo creo que este proceso ha sido mucho de altibajos porque igualmente hemos tenido lo contrario, ¿no? También hemos tenido gente que nosotros somos muy estrictas con las reglas del grupo, entonces, por ejemplo, una de las reglas, pues la regla principal obviamente es que haya respeto, y una de las reglas también que tenemos es que no se aceptan posts que no estén relacionados con crecimiento personal o profesional, y esto es simplemente pues porque hay muchos grupos, ¿no? Hay muchos grupos donde tú puedes promocionar tu emprendimiento, hay muchos grupos donde tú puedes conseguir una renta, y nosotros queríamos ser un grupo distinto. Entonces ha sido de mucho aprendizaje, de muchos altibajos, pero yo diría que la mayoría de los comentarios han sido muy positivos, y entonces eso es algo que nos llena como de energía, ¿no? El decir, a alguien está funcionando, los talleres que estamos dando son tan variados que a alguna persona le va a funcionar, no va a ser de su interés. Hemos hecho talleres desde, por ejemplo, no sé, algo como cómo mejorar tu LinkedIn para encontrar un empleo profesional, hasta, por ejemplo, cómo la introducción a Facebook Ads, y vamos a tener talleres que a lo mejor son de temas más, a lo mejor más enfocados, como por ejemplo superar duelos, o por ejemplo constelaciones familiares, o cómo hacer tortillas de maíz infladitas, o sea, ese tipo de temas que son tan variados que a alguna persona le va a interesar, y esa es la mayor motivación, saber que a lo mejor una persona va a encontrar mucho valor en ese taller, y nada, eso es la motivación, eso es digamos que lo más bonito. Qué chévere eso. Bueno, entrando un poquito más en el tema de GAOS y de emprendimiento y de la parte profesional de las mujeres, quisiera preguntarles qué es lo que más, según lo que ustedes han visto, qué es lo que más tienen en cuenta las empresas a la hora de escoger una persona para un trabajo o para una internship. ¿Qué es lo que más se fijan? Digamos que empezar a buscar oportunidades en el mercado laboral australiano difiere mucho de lo que hacemos en nuestros países. Hablando yo específicamente de Colombia, porque acá, por ejemplo, existe la cover letter, la carta de motivación. Eso no existe en Colombia, o al menos yo nunca apliqué con una carta de motivación. Entonces, llegar acá, donde hay toda una descripción del cargo, esa descripción del cargo que uno ve en SIC o en cualquier otro sitio web o publicación es importante. O sea, acá digamos que es clave que la hoja de vida y la carta de presentación o de motivación para expresar el interés en ese trabajo cumpla y esté acorde con esos requisitos que pide la empresa. Entonces, yo creo que definitivamente en el mercado laboral australiano uno debe tener los skills y la experiencia y el perfil que está buscando la empresa, y obviamente poder comunicar eso de la mejor manera, de manera escrita con la cover letter y la hoja de vida,
pero obviamente también al momento de la entrevista, si se pasa a esa etapa del proceso, poder comunicarse bien. Entonces, yo creo que es indispensable poder entender que la forma en que se encuentra el trabajo en Australia difiere bastante de la forma en que se hace en nuestros países de origen, Ujú. pero también reconocer que la experiencia que traemos desde nuestros países es importantísima, porque finalmente es lo que nos permite demostrar, ok, yo no, el inglés no es mi primer idioma, lo puedo hablar, pero a pesar de eso y de que no he vivido aquí, de que no soy de Australia y no tengo quizá la experiencia local, hice esto y esto y esto en mi país y puedo demostrarlo con diferentes proyectos o con diferentes habilidades adquiridas. Yo creo que eso es importante y de hecho es como ese primer shock que uno tiene cuando empieza a buscar trabajo y se da cuenta que hay una gran diferencia ahí en cómo aplicar al trabajo. Sí, yo creo que es ese primer paso a veces como que uno se frustra y ya se estanca ahí, porque es como, no, todo es diferente, entonces me parece muy chévere GALS en Australia porque te enseñan eso, es como, venga, no hay que rendirse, sino que es un proceso diferente y así como nos adaptamos a un país diferente en todo, hasta en donde se conduce al otro lado, también es otro proceso para conseguir trabajo y eso no quiere decir que no se pueda, sino que simplemente es diferente. Entonces, me También parece, agregando ahí, perdón que te interrumpa, pero agregando ahí algo que menciona Clau muy importante sobre la cover letter, es que siempre, a mí me ha tocado ver este error muy común, que tú preparas tu cover letter y tú la reutilizas para todos los empleos a los que aplicas. Y ese es un error porque si tú estás aplicando, por ejemplo, para no sé, en finanzas, para un puesto de cuentas por cobrar, y después tú aplicas únicamente porque necesitas el trabajo profesional, aplicas a una de cuentas por pagar y tu carta es ya totalmente diferente. Entonces tu presentación tendría que ser en base a la descripción, como bien decía Clau, la descripción del puesto y poner esa motivación. En las descripciones te dan mucha información que tú puedes utilizar, como algunos te hablan desde los valores que la empresa tiene, otros te hablan desde cómo ves la cultura en esa empresa, otras personas simplemente te dicen cuáles serían tus responsabilidades, pero es importante mirar eso para en base a eso hacer no solo tu cover letter, sino también poder crear un currículum o una hoja de vida que vaya en base a esos requisitos. De otra forma es que ellos tienen muy pocos segundos para mirar todas las aplicaciones que reciben y entonces filtrar y decir, esta aplicación cubre con los requisitos, ¿no? ok, o sea que una sugerencia podría ser que la cover letter sea de acuerdo, mejor dicho, una cover letter diferente por cada aplicación que uno hace. Sí, exactamente. Y también una hoja de vida diferente, porque a veces aplicamos a puestos que tienen mucho que ver con nuestra experiencia, pero hay veces donde a lo mejor una de las cosas que más piden, a lo mejor nosotros lo conocemos, pero no tenemos tanta la experiencia, pero lo tenemos que resaltar, decir como, bueno, mira, yo sé, por ejemplo, si es en caso de un software, yo usé este software en tal y tal, y yo manejé estos y estas fueron mis logros, porque esa es otra cosa. Nosotros estamos muy acostumbrados a poner las responsabilidades que teníamos y en realidad es que la persona acá quiere ver resultados. Entonces, ok, si tú eras responsable, por ejemplo, de la nómina o si tú eras responsable de ventas, ¿cuánto revenue le trajiste a la empresa de tal forma que yo sepa, ok, esto me dice que esta persona es un buen vendedor, por ejemplo. Entonces tenemos que hacer la hoja de vida de tal manera que cuente más la historia de los resultados que en realidad digamos como las responsabilidades que teníamos. Ok. Ari, aprovecho para preguntar también si al mercado, las empresas australianas les interesa o qué tanta acogida tiene con el mercado laboral latino, hablando específicamente de nuestro caso. Sí, yo creo, esa pregunta es interesante, yo creo porque tenemos, nosotros los latinos tenemos quizá una ventaja que puede ser el idioma, pero sin embargo la empresa que está contratando no en realidad no tiene un interés en el idioma, por ejemplo, esa no va a ser una ventaja, ¿no? Yo creo que acá se fijan más bien
yo pienso, ¿verdad? Desde mi experiencia, que ellos, los reclutadores o las empresas, buscan personas que tengan mucho como buen fit con la cultura. Entonces, por ejemplo, si esa empresa es una startup de tecnología y es un equipo pequeño y tal vez no tienen una oficina, ellos buscarán una persona que se pueda adaptar a trabajar, por ejemplo, remoto. O si es un corporativo muy grande, donde, no sé, la cultura corporativa es diferente a la de una startup, que esa persona que están contratando tenga los skills, uno, pues obviamente que tener esa parte de skills, pero dos, también que se pueda acoplar, ¿no? Entonces yo creo que en cuanto a tener una ventaja o una desventaja, yo no pensaría que es así, porque creo que los procesos pueden ser diferentes, ¿no? Ventajas yo vería, por ejemplo, si hay un puesto, que de hecho hay varios, donde necesitan una persona que hable más de un idioma. Entonces ahí es una ventaja porque nosotros hablamos el inglés y hablamos español. Entonces esa pudiera ser una ventaja, ¿no? Pero en cuanto a hacer una diferencia y decir eh, que tenemos una ventaja competitiva, quizá no, pero definitivamente sí tenemos otro tipo de ventajas. Por ejemplo, nosotros sí somos conocidos porque trabajamos muy duro, entonces que entregamos resultados y esa puede ser una ventaja que tú puedes decir. Tenemos otras desventajas como por ejemplo, el otro día yo con mi jefe hablábamos, yo le decía, bueno, ¿qué puedo mejorar? Y él me decía, bueno, a lo mejor puede ser más directa conmigo, ¿no? Y entonces yo le decía, es que eso es cultural. Mira que en México cuidamos muchísimo la jerarquía y entonces yo no soy tan directa porque pues es mi cultura. Y él me decía, sí, tienes toda la razón porque su background es chino y él decía, en China también hacemos eso, ¿no? Pero ese tipo de cosas son, yo creo que son habilidades que se aprenden también, ¿no? Si alguien te está pidiendo que seas más directo, o si algo no te gusta, se lo digas, tú ya sabes que lo puedes hacer, ¿no? En cuanto, a lo mejor en tu país eso no es tan normal, pero tú lo vas aprendiendo. Entonces yo creo que sí, yo pensaría que no hay tanto una ventaja como por el simple hecho de ser latinos, pero yo creo que tenemos muchas cosas que podemos aportar y que, como decía Clau también, la experiencia que nosotros tenemos en nuestros países es realmente muy, muy importante, ¿no? Entonces, no quitar esa experiencia y simplemente resaltar los logros que hemos tenido durante ese periodo de tiempo. Porque a propósito de eso, uno escucha mucho como que si uno no ha tenido experiencia acá, se olvide o sea, no cuenta. Es como si no tienes experiencia en Australia, es como si no hubieras hecho nada. Y creo que eso es un error y algo que nos han hecho creer según lo que estoy escuchando acá, que también estoy aprendiendo. Sí, yo creo que es un error. Definitivamente te ayuda mucho tener, por ejemplo, una referencia local, pero esa referencia puede venir de cualquier lugar. Puede venir, por ejemplo, de un trabajo que tú hayas tenido que se puede considerar como no calificado, pero es una persona que trabajó finalmente contigo y es una referencia que finalmente cuando tú vayas a una entrevista para un trabajo profesional, tú puedes usar esa persona que colaboró contigo de alguna forma, trabajando incluso en un trabajo no calificado o haciendo, por ejemplo, un internship, que yo lo recomiendo porque yo lo hice al mismo tiempo que yo tenía un trabajo como bartender, yo hacía mis internships no pago y esos internships a mí me ayudaron mucho a tener saber cómo se trabaja acá y dos, también para poder usar esa referencia, ¿no? De si el día de mañana yo aplico un trabajo, acá lo toman muy en serio lo de las referencias, les hablan y validan que tú hayas trabajado con ellos y esos primeros trabajos en internship a mí me abrieron muchas puertas también. Clau, a mí me gustaría que le contáramos un poco a la gente qué es un internship, porque nosotros lo hablamos y lo entendemos, pero quizás algunos ni siquiera saben bien en qué consiste. Pues mira que hay digamos que hay muchas opiniones sobre las internships, porque de hecho existe esta oportunidad de trabajar con una empresa si tú no has tenido experiencia local o eres nuevo en el mercado, estás recién graduado. Y entre los latinos hay eh, este conocimiento sobre esta oportunidad de hacer internships y que la gente debe pagar por ellas. Eh, pero lo cierto es que en GALS en Australia promovemos la idea de que es factible encontrar una empresa en la cual desarrollarse, aprender y prestar servicios a, a través de contactos. Entonces, esta internship es esta pasantía
no sé, digamos que mi experiencia en Colombia, yo empecé mi carrera profesional en Colombia a través de una internship. Digamos que tenía un contrato de aprendizaje y trabajé por un año con esa empresa con un contrato de aprendizaje, y en Colombia generalmente las internships son pagas. En Australia algunas de ellas no son pagas y por el contrario algunas personas deciden, porque quieren entrar al mercado laboral local, pagar por las internships, pero Ale es una evidencia de que no necesariamente hay que pagar para encontrar una internship. Hay que rodearse de buenos contactos. ¿Y cómo se hace eso? Haciendo networking, asistiendo a eventos, contactando a gente por LinkedIn. Acá, digamos que hay algo bien bonito de la cultura australiana, y es que las personas que tienen más experiencia que tú en ese campo laboral que tú quieres entrar, ellas siempre, casi siempre, diría yo, están prestas a sentarse contigo, tomarse un café y contarte, bueno, qué quieres saber sobre el mercado, o si conocen a alguien que puede brindarte una oportunidad laboral, seguramente te introducen con esa persona. Entonces, digamos que en GAL siempre promovemos esta práctica de crear contactos, contactar empresas, no sé, una empresa pequeña, local, en la que a ti te gustaría trabajar, en la que crees que haces un buen fit, que tienes las cualidades y las capacidades para trabajar ahí, contactarlos, de alguna manera entrar en contacto y expresar tu interés de trabajar con ellos. Generalmente cuando no teníamos experiencia local, o somos recién graduados, la mejor oportunidad de entrar a esa empresa en la que tanto queremos trabajar es hacer una internship y que no nos paguen. Bien, no recibimos dinero, pero tenemos la experiencia local, mejoramos nuestros contactos, aprendemos, mejoramos el idioma, y finalmente la próxima vez que busquemos un trabajo ya no va a ser, ah, no, es que usted no tiene experiencia local, porque ya vas a tener una referencia. Entonces, quería saber, Clau, ¿cuál ha sido como uno de esos logros más importantes de GALS en Australia, que ustedes digan, ya, o sea, ha valido la pena todo el esfuerzo hecho? Bien curioso que nos hagas esa pregunta, porque hace poco hablábamos con alguien y nos preguntaba precisamente eso, cuál ha sido el gran logro, cómo nos sentimos con relación a Gales en Australia. Y definitivamente no hay que ir muy lejos y no hay que buscar tantas cosas. El hecho de que ya seamos una comunidad de casi 4.000 mujeres, eso ya es un logro. Ale quería, como lo contó al principio, ella quería crear una iniciativa para ayudar a otras mujeres, para brindar el conocimiento que ella tiene, y para de alguna manera brindar a la sociedad lo que una persona le dio a ella en medio de una mentoría. La inspiró para crear Gales en Australia. Yo desde que estaba en Colombia quería hacer parte de un gran colectivo de mujeres, y quería demostrar siempre con un trabajo colectivo de que las mujeres juntas somos más fuertes y que no tenemos que ser rivales como lo dicen los estereotipos. Y ya lo estoy haciendo gracias a GALS en Australia. Entonces siempre decimos las dos que GALS en Australia es un sueño hecho realidad. El gran logro es que pudimos unirnos y creamos esta comunidad. ¿Y alguna historia en particular, Ale, que ustedes digan, uy, esto nos impactó muchísimo? Pues mira, por ejemplo, tenemos una historia de una de las chicas que de hecho consiguió, y bueno, tenemos muchas historias, pero una de las que a mí me gusta mucho es una chica que vino a Melbourne con una visa, de hecho, diferente a la de estudiante. Ella vino a hacer precisamente un internship. Ahora no recuerdo cuál es el tipo de visado, pero es un visado especial. Y cuando ella llegó acá a Melbourne, se dio cuenta que esa empresa finalmente no era lo que ella esperaba, no le gustaba la cultura que ellos tenían, y entonces estaba en ese dilema de, ¿qué hago? Pues dejé todo por venirme acá, ¿y qué voy a hacer, no? Entonces, finalmente ella es una chica que tiene una actitud súper bonita, y entonces ella aplicó uno de los internships que nosotras promovimos, que de hecho es con una empresa con la que yo hice un traineeship que fue pago. Y bueno, en esos internships normalmente no son pago, pero normalmente se convierten en proyectos pago al finalizar el internship, que normalmente dura un mes o 2 meses, dependiendo de los proyectos. Entonces, finalmente ella aplicó, se quedó,
Y el otro día me mandaba un mensaje y me decía como, mira, ya conocí al equipo en persona, estoy súper feliz. Ellos me preguntaron qué quería hacer después, me están considerando, muy posiblemente es que pueda ella encontrar una oportunidad. Entonces, para mí, el hecho de tener historias así, donde sabemos que estas oportunidades se crearon en Gals, en Australia, es como lo más bonito, ¿no? Y tenemos casos también donde hay chicas que han encontrado trabajo pago o chicas simplemente que encontraron inspiración en el grupo. Entonces, para mí esa es una de las historias como que más me gusta porque siento que es una historia real, que es una historia de una persona que tiene muchas ganas de salir adelante y que, y no sé, y que esas ganas también le están permitiendo crear contactos en Australia que finalmente le pueden llevar a un trabajo profesional. Bueno, ya casi para cerrar, Clau, ¿algún consejo, sugerencia, recomendación para las personas que llegaron aquí como con esa aspiración de encontrar algo más de un trabajo profesional en su área y de repente como que ya en ese momento muchos dicen, no, eso no es posible, eso no se puede, porque pasa mucho, es el día a día. Pues nada, creo que le preguntaste a la persona correcta porque yo no tengo trabajo profesional y el hecho de no haberlo encontrado no me hace creer que no lo voy a encontrar. O sea, no sé, yo creo que yo he aprendido a disfrutar el proceso. Yo no tengo ahora mismo un trabajo profesional, pero he crecido emocionalmente, soy más segura de mí misma, creo que lo voy a poder lograr. Tenía metas diferentes a las profesionales y siento que las estoy logrando. Tenemos esta comunidad. eh, Estamos en medio de una pandemia mundial y aquí estamos, hemos sobrevivido. Entonces, yo creo que el mensaje para esas personas es, los tiempos de cada persona son diferentes. No podemos decir que porque alguien llegó y encontró trabajo profesional después de 6 meses y yo llevo 8 meses y no he encontrado, no me va a pasar. Yo creo que como todo en la vida es de persistencia y todos manejamos las cosas de diferente manera, ¿no? Mi consejo y qué es lo que yo trato de hacer día a día es, yo sigo creando más conexiones. Lo primero que yo hice fue mejorar mi perfil de LinkedIn y eso me ayudó mucho porque ya yo he estado en el proceso de entrevistas laborales y me contactaron reclutadores a través de LinkedIn. Y yo creo que es eso, seguir moviéndose en el mercado y buscar oportunidades. Ok, y Ale, ¿tú qué piensas? Em, yo pienso, por ejemplo, que cuando uno está buscando trabajo profesional no tiene que dejar sus empleos que no son calificados, porque definitivamente se aprende mucho, mejoras, como bien dice Clau también, mejoras mucho tu comunicación, te crece a lo mejor esa satisfacción de que estás logrando algo por ti misma y a la vez tú sigues aplicando a empleos profesionales y eventualmente se te va a dar, ¿no? E incluso si, por ejemplo, no fuera el caso y que tú cambias de carrera de una forma radical, también hay muchas mujeres que han venido, por ejemplo, con una carrera a lo mejor de que estudiaron leyes o algo legal que es muy difícil cambiarlo a la ley australiana y que descubren otra habilidad, ¿no? Y que descubren una habilidad que a lo mejor dicen, ay, esto es lo que en realidad a mí me gusta hacer, porque finalmente yo no disfrutaba hacer este trabajo cuando estaba en México, cuando estaba en Colombia o cuando estaba en Argentina. Entonces yo creo que también Australia es un mundo de oportunidades y que mucha gente ha venido con una carrera y cambia de carrera y encuentra otras habilidades que no pensaba, ¿no? Y esos caminos tan bonitos te llevan a mucho conocimiento y también descubrir que tienes todo el potencial de hacer otras cosas diferentes. Bueno, chicas, primero que todo, muchas gracias por este espacio, muchas gracias por habernos abierto Girls en Australia y contado todo esto. Yo sé que va a llegar a muchas personas y si no a la persona indicada, que es como lo que siempre he pensado. Yo lo he vivido y sé que es trabajar y trabajar y trabajar detrás de algo. Y quería darles las gracias por este tiempo, por este espacio, por motivarnos, porque yo sé que mucha gente, a mí me pasó que me empecé a conectar con Gals en Australia, a ver todo esto que se estaba generando. Y a decirles que muchas gracias también, porque a veces uno trabaja y trabaja y trabaja detrás de esto y uno cree que, como que, ay, sí, 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 sí estoy haciendo algo o sí está impactando alguna vida, pero créanme que están creando un movimiento muy bonito.
y están motivándonos a soñar de nuevo como que sí se puede. Oiga, sí se puede, es cuestión de ponerme las pilas, es cuestión de prepararme, es cuestión de mantenerme conectada. También algo que decían y que es muy clave es el networking. Aquí eso es fundamental, mantenerse con la gente. Y muchas gracias, chicas. Eso era lo que les quería decir antes de despedirnos. No sé si ustedes quieran agregar algo antes de irnos. Ale o Clau. Sí, Jennifer, no, pues nada más agradecerte también por pensar en Gals en Australia para crear este video y esperamos que obviamente sea de utilidad para muchas personas, que no se desanimen, que hay muchas oportunidades y aunque no tengan un trabajo profesional por el momento, que hay muchas opciones. Con todo esto del COVID, mucha gente también se ha vuelto más creativa y ha hecho emprendimientos o ha buscado la manera de ser, a lo mejor, ofrecer servicios como coach o tal vez como freelancer. Entonces, bueno, nada, es un mundo de posibilidades y pues muchas gracias a ti por permitirnos este espacio. Clau. Muchísimas gracias por el espacio. También muchísimas gracias por pensar en nosotras para comunicar ese mensaje de hacer comunidad. Nosotras estamos muy felices porque finalmente Gals en Australia pues tiene todo el trabajo de Ale mío detrás, pero nosotros recibimos mucha colaboración desinteresada de otras Gals. Eh, para la muestra, nuestros talleres, las mujeres que hablan en nuestros talleres lo hacen de manera desinteresada porque quieren compartir una habilidad o conocimiento con el resto de Gals. Entonces, también es como el mensaje de que siempre podemos ayudar al otro. No tiene que ser, digamos, con dinero exactamente, que es lo que muchas veces la gente acá tiene muchas crisis financieras, pero con una voz de apoyo, con un link o un documento que sea de utilidad, con un consejo profesional o un consejo para soporte emocional. Entonces, gracias por la oportunidad de mostrar eso a otros latinos viendo este video. Gracias a ustedes, chicas. Bueno, emparejado la invitación hoy es a seguir creyendo en esos sueños y en esas aspiraciones por las cuales llegamos aquí a Australia. Que es un camino de trabajar duro, pero que sí se puede. Que es un camino diferente, pero al que nos estamos adaptando como toda la vida en Australia. Entonces, muchas gracias por ver este video. Recuerden suscribirse para que les lleguen las notificaciones, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestro Instagram @emparejados_al piso. Nos vemos.